preciosos. Amén. Buenas noches. Sean tan amables, por favor, de colocarse de pie. Vamos a leer una escritura. San Juan, capítulo 1, por favor. Versículo 1. Del 1 al 3 y de ahí el verso 14. Amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, Señor. Gracias por tu misericordia, por la vida y por extender hacia nosotros tu gracia. Gracias. Bendice por favor la lectura que hemos leído. Gracias. Permite que meditemos en ella, Señor, por algunos momentos, Amén. y abre nuestra mente Gracias. al entendimiento de las Escrituras. Con todo el corazón así te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Salude por favor a su hermano. Fueran tan amables, por favor, de tomar sus lugares. Buenas noches, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saludamos en ese nombre precioso. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Está haciendo bastante frío, hermanos. Amén. He estado parado mientras ustedes oraban y se me ha enfriado el cuerpo. Y gracias a Dios encontré este regalo ahí en la puerta. Gloria a Dios. Mucho frío, hermanos. Vamos Amén. a orar al final para que el Señor mande el sol. Amén. Amén, hermanos. Sí. No queremos un permiso, sino un sol sano, Amén. que traiga sanidad, estabilidad, alegría, Amén. ganas de vivir. Amén, Amén. hermanos. Con el favor de Dios, mañana voy a estar predicando en la cárcel, en el penal de Alcayama. Sus oraciones. Amén. Amén, hermanos. Amén. La semana pasada teníamos que ir y surgió un inconveniente y los hermanos se quedaron muy tristes. Y hoy me llamaron y ya no hay cómo escapar. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Sus oraciones. Sí. Y en la noche voy a estar viajando, posible por un día, con el hermano Juan Verástegui a la ciudad de Trujillo. Sus oraciones también, hermanos, por favor. Amén. Dios. Nosotros sabemos que nuestra estancia en la tierra, y cuando digo nosotros me refiero a todos, es con un propósito. Sí. Todos nosotros hemos venido a cumplir el pensamiento de Dios. Amén. Y como dice la Escritura, en el principio era el Verbo. Amén. Y aunque Juan era un divino revelador, un profeta con tanta visión, sin embargo los estudiosos de la Biblia, los teólogos, solo llegan hasta ahí, hasta el principio. ¿Y qué era Dios en el principio? El Verbo, según los griegos, Amén. era el Logos.
y según los hebreos era la palabra. Amén. Aleluya. Pero hasta allí llegó Juan, y hasta allí es a donde puede llegar nuestra mente. Pero ¿qué era Dios antes del principio? ¿Qué era Dios antes de ser palabra? Porque en el principio era la palabra. Amén. Pero ¿qué era antes de ser palabra? Porque sabemos que palabra significa pensamiento expresado. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué era Él antes de ser palabra? Él era un pensamiento. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así es. Ahora, ¿qué es lo que somos nosotros? Y no me conteste, deje que yo predique un favor. Amén. ¿Qué es lo que éramos? ¿O qué es lo que somos ahora? Somos el pensamiento expresado de Dios. Amén. En otras palabras, cuando un pensamiento se expresa es palabra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos la palabra. Amén. Amén, hermanos. Y dice la Escritura que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que éramos antes de ser palabra? Éramos pensamientos. Y Amén. Dios habitaba en sus pensamientos, eran sus atributos. Dios trajo a existencia el mundo espiritual antes de traerla de una manera literal, la trajo en su mente. Amén. Él empezó a planificar, Amén. a traer a existencia, a darle forma Aleluya. en su mente, en pensamientos. Amén. Y cuando ya tenía todo en orden, su plan, entonces Él empezó a expresar su pensamiento y dijo: Dios, sea la luz. Amén. ¿Y eso qué era? Era la palabra de Dios. Así es. Pero antes de ser palabra, era pensamiento. Amén. Aleluya. Y dice el apóstol Juan: en el principio era el verbo. Amén. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. En Él estaba la vida. Sí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho ha sido hecho. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba usted? Yo sé que resulta difícil creer lo que estoy expresando, por el simple hecho de que vivimos en esta casa. Y perdónenme, esta es una casa de perjuicios. Amén. Este es un híbrido. Amén. Porque no era la mente de Dios que el hombre se reproduzca sexualmente Amén. por el sexo, y lo hemos dicho siempre y lo seguiremos repitiendo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y lamentablemente morimos. Amén. Amén. Pero ese no era el plan de Dios, porque la palabra es eterna. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, con la mente que tenemos ahora, es difícil entender a Dios. Por eso es que se necesita la mente de Cristo. Amén. Cristo tiene una mente. Amén. Sí. Con la mente de Cristo podemos entender recién el propósito, Aleluya. la razón, el porqué. Podemos entender por vez primera a Dios. Amén. Y posible, si la gracia se nos extiende, podemos mirar que nosotros somos simplemente la extensión de la vida de Dios. Aleluya. ¿Qué son mis hijos? ¿Acaso no son mi propia vida? Así es. ¿Acaso no es la extensión de mí mismo? Amén. ¿Acaso no soy la extensión de mi Padre? Amén. ¿Acaso no soy la prolongación de su propia vida? Así Así es. es. ¿Acaso la vida que estaba en mi Padre no corre por mis venas? Aleluya.
¿Acaso la vida que corre por mis venas no corre por las venas de mis hijos? Yes. ¿Quiénes son mis hijos? Soy yo mismo. Yes. Amén. Amén, hermanos. Sí. Amen. ¿Qué es lo que somos entonces? Somos la palabra. Prima, ¿cierto? Aleluya. Hallelujah. Amen. Somos el pensamiento expresado de Dios. Amén. Ahora no le vaya a quitar a la palabra. No le vaya a añadir a la palabra, porque el que quite será quitado su nombre del libro de la vida. Amén. Y el que añada, le serán añadidas las plagas. Amén. Así es. Amén. Amén o no amén. Amén. Así es, sí. Así dice. No le quite. No le añada. Ahora, si yo soy la palabra, si usted es la palabra, si llegamos a entender que somos la palabra, ¡ay de aquel que hable de nosotros! Amén. Y está más difícil, Amén. pero es la verdad. Amén. ¿Cierto? El que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es lo que somos nosotros si no somos la carne y la sangre de Cristo? Amén. Y Cristo es la palabra. Así es. Amén, hermanos. Amén. Cristo. Pero es difícil creer, porque vivimos en un cuerpo de perjuicios. No importa lo que hagamos, no importa lo que hagan, nunca seremos plenamente felices, porque ya es un perjuicio vivir en este cuerpo. Si no nos lavamos al segundo día, disculpen, estamos apestando. Amén. En las mañanas amanecemos con un aliento demoledor. Tenemos que lavarnos la cabeza interdiario porque se llena de sebo. Que nos duele el hueso, que nos duele la cadera, que no podemos respirar como debe de ser, que estamos tristes, que estamos abatidos, deprimidos. Es porque vivimos en un cuerpo de perjuicio, pero ¿quién somos nosotros? Oh. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Ajá. Amén. Amén. Sí. Ahora este es un mensaje de restauración. Aleluya. Amén. Amen. Y este mensaje nos va a llevar a lo que éramos antes de que el pecado se introduzca. Así ¿Y es. qué era el hombre antes del principio? Oh. Era eterno, Amen. Amén. era Dios, Amén. era Señor, Amen. era creador, Aleluya. era proveedor. Amén. Todo lo que estaba en Dios estaba en Él. Así es. Si algo quería, solo lo expresaba. Amén. Y la naturaleza entera estaba rendida a Él. Amen. Pero en una parte del camino se introdujo el mal. Así es. Así es. Y lo triste es que uno de la casa abrió la puerta. Ahora, esa es una clave. Porque no puede entrar un mal espíritu si yo no le abro la puerta. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. No hay manera. Dice la Biblia en Génesis 4:7 que el pecado está a la puerta. No le vaya a abrir la puerta, porque allí está. Sí. Enójese y salga del control y se abre una puerta. Deje que los celos lo dominen y se abre una puerta. ¿Qué es lo que éramos? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba usted? La mente del hombre solo llega hasta San Juan 1:1, pero ¿qué era antes de San Juan 1:1? Era un pensamiento. Y Amen. Dios no era ni Dios. Amén. Gloria a Dios, así es. Amen.
Así es. Dios no era Dios. Así es. Amén, sí. Amén. Si no era Dios, ¿qué era, hermanos Cabarrossi? Era un espíritu eterno. Amen. ¿Cómo va a decir que no era Dios? Aleluya. Si no era Dios, porque no había quien le adore. Aleluya. Amen. Amen. Y así como dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿qué era el hombre? Era fiel reflejo de Dios. Amén. Entonces no es bueno que Dios esté solo. Amen. Amén. Y trajo a existencia un mundo espiritual. Así es. Y ese mundo espiritual se rindió a Él. Aleluya. Y empezó a adorarle, a alabarle. Y en ese instante Él se hizo Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, estaba leyendo a un ateo hoy día. Lo leí en el Comercio. Y dice, Dios no existe, Dios es producto del hombre. Dije, ¿qué cierto está este hombre? Ni sabe lo que está hablando, pero dijo una verdad. Dios no era Dios. Así es. Y cuando trajo a la existencia su creación, y cuando esa creación se rindió a Él, Amen. cuando empezó a alabarle, a adorarle, entonces Él llegó a ser Dios. Porque Dios es objeto de adoración. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cualquier cosa que se oponga a Dios es otro Dios. Amén, cierto. Oh, Así es. sí. Amén o no amén. Amén. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es otro Dios. Vamos ya terminando, hermanos. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Debemos de tener cuidado. El clima está muy cambiante. No podemos descuidarnos. Ya usted no puede decir cómo va a ser la cosa, porque no importa el pronóstico que usted dé, la cosa está tan cambiante que podemos ser sorprendidos. Ahora lo natural nos está enseñando, o simplemente Dios nos quiere advertir a través de la propia naturaleza cómo es que se va a poner el clima espiritual. Amén. Sombrío, frígido, deprimente, cambiante, con altibajos, un clima que ya no trae salud, sino simplemente enfermedad. Pero como somos criaturas, y si lo reconocemos, divinas, Amen. que hemos salido de Dios. Amen. Ahora, si hemos dicho que Dios es la palabra, entonces no es difícil tener contacto con Dios. Amén. Al tener contacto con la palabra, tenemos contacto con Dios. Amen. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? Era la palabra hablada. Amén o no amén. Amén. Porque dice que esa es la verdadera semilla. Jesús lo dijo. Amén. La verdadera semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué somos nosotros? La palabra de Dios. Amen. La verdadera semilla. Gloria. Pero hubieron dos semillas. No hay tres, solo dos. Un sembrador bueno trajo la buena semilla, y el sembrador malo trajo la mala semilla. Amén. Amén. Voy a leer un poco al hermano Banan y con eso vamos a estar, con la ayuda del Señor, cerrando esto. Solo voy a leer, amén, hermanos. Y es el hermano Banan dando la explicación a este verso, y lo predica en el mensaje "Y la palabra se hizo carne". Dice así: tienen todos sus Biblias abiertas. Él está dando una escuela dominical. En el principio
Oh, qué cosa. Esto es bueno. ¿No es así para empezar? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Amén. Miren, este era en el principio con Dios. Bueno, tomemos aquí el versículo 14. Yo he enseñado sobre esto en muchas ocasiones y pensando de ello. Miren, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amen. En el transcurso de este mensaje usaremos el término palabra en lugar de verbo, que le está explicando. En el principio. Ahora, recibamos algo real. Aquí yo veo algo. Y el Espíritu Santo ha de haber ordenado que esto fuera así. ¿Ven? Yo veo una gran cosa aquí. En el principio era la palabra. Ahora, uno no puede regresar más allá del principio, mentalmente hablando. La mente siempre se va a ir al principio y ahí va a quedar. Pero ¿qué era antes del principio? En el principio, antes que hubiera un mundo, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera un sol, una luna, cualquier otra cosa, antes que hubiera cualquier creación, eso es en el principio. ¿Es correcto eso? En el principio. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Ahora, tan lejos como podemos ir es regresar al principio. Y en el principio era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra era Jesucristo. ¿Es correcto eso? Amén. Oh, hermano, entonces, ¿quién era? En el principio era Jesucristo. Amén. Amén. Está tremendo, hermanos. Así es. Matemática. Amén. O sea, ¿quién era en el principio? Jesucristo. Amén. Entonces, en nuestros pensamientos católicos del eterno Hijo de Dios, no pudiera ser. Porque si Él era el Hijo de Dios, Él tenía que tener un principio de tiempo. Él tenía que ser nacido para ser un hijo. ¿Es correcto eso? Si Él era el Hijo de Dios, nos envolveremos aquí en la buena escritura. ¿Cómo la amo? Solo uno se siente en casa cuando entra en ella. Qué tremendo este hombre. Amén. Estaba tan familiarizado con la palabra que cada vez que entraba a ella se sentía en casa. Se imagina, usted está por la calle cansado y llega a su casa y dice: ay, no hay nada como estar en casa. Amén. Y este hombre de Dios, cada vez que entraba la palabra, se sentía como en su casa. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Amén. Wow. Gloria a Dios. ¿No Aleluya. lo aman? Sí. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y lo vimos a Él en la gloria del Padre. Aleluya. ¿Ven ustedes? Sí. Nosotros vimos la palabra que estaba en el principio Amén. hacerse carne aquí Amén. en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que vieron los judíos? Ajá. La palabra que era en el principio. Ellos vieron a la palabra que era en el principio Amén. hacerse carne. Amén. ¡Qué privilegio, hermano! Amén. Así es. Ahora, qué cosa Aleluya. tan maravillosa el pensar que Dios fue hecho carne para quitar el pecado. Amén. Ahora, si pudiéramos tomar las supersticiones del mundo, de cómo ellos adoran y quieren hacerse buenos.
Ahora, ciertas de sus denominaciones allí, de sus sectas, ellos piensan que si un hombre llega a hacerse muy bondadoso, él llega a ser un Dios. Y él entonces es un Dios y ellos lo adoran como Dios. Dios nos ayuda. Amén, hermanos. Amén. Esto está bien largo, hermanos, pero fue predicado el 3 de octubre del año 1954. Y la palabra fue hecha carne. Amén. Amén, hermanos. Sí. Que Dios nos devuelva poco a poco la mente a cada uno de nosotros. Amén. Creo que a medida que nuestra mente regrese, vamos a ir recuperando Aleluya. lo que perdimos. Amén. ¿Qué es lo que perdimos? Nuestra identidad. Así, amén. Por eso es que el hermano Branham decía con frecuencia, cuando la novia reconozca su posición, Amén. será un ejército invencible. Amén. Bueno, en otras palabras, cuando el creyente sepa en realidad quién es. Amén. ¿Por qué es que el diablo nos para vapuleando? Porque se aprovecha de que no sabemos a ciencia cierta quiénes somos. Oh. Un día creemos que somos hijos de Dios y al día siguiente estamos dudando. Un día pensamos que tenemos poder y al día siguiente pensamos que el poder no es nuestro. Pero el día que la novia regrese al lugar de donde salió, Oh, aleluya. entonces será un ejército invencible, porque llegará a ser el Dios que era al principio. Amén. ¿Qué es lo que era? Adán y Eva eran dioses. Amén. Tenían poder sobre el mundo visible. Amén. Tenían poder. Ellos dominaban con naturalidad el tercer jalón, Amén. que era la palabra hablada. Amén. Ahora, yo sé, y ya estoy terminando, que es muy difícil para la gente creer esto. Pero estoy comprobándolo y sé que ustedes también. Todo lo que el hermano Branham expresó últimamente se ha venido cumpliendo abrumadoramente. Amén. Y estamos cada día más cerca Amén. de ese momento que tanto se predicó. Amén. Que Dios nos encuentre con las maletas listas, preparados para ese momento. Amén. Amén, hermanos. Sí. Porque todo se está cumpliendo. Amén. Ahora, Dios se llevó al hermano Branham en el año 65. Él se fue. Él sabía cómo se iba a ir. Usted puede leer un extracto donde él está profetizando exactamente su manera de morir. Amén. Amén. Y es que todo profeta tenía que sellar su vida con sangre, o su Amén. testimonio con sangre. Amén. Pero él se fue. He estado en la casa del hermano Branham en Tucson. Ahora es un museo. Es una casa, pero museo al mismo tiempo. Y he visto el oso. He visto el caribú con sus cuernos de 42 pulgadas. Estaba allí hasta hace algunos años las 3 ardillas. Simplemente se apolillaron. ¿De qué estás hablando, hermanos Cabarrossi? Estoy hablando. Y yo espero que me lo crea. Y pienso que usted ha leído ya la historia de la vida del hermano Branham. Amén. Amén. Pero en una ocasión él estaba cazando ardillas. Y no había ardillas. Amén. Y él pensó, ¿cómo me gustaría que hayan ardillas? Y en eso baja Dios. Amén. Pero Dios era amigo de Abraham. Amén. Dios era amigo de Noé. Amén. Dios hablaba hasta con Caín. Así es. ¿Por qué no iba a hablar con este hombre? Aleluya. Gloria. Y el hermano Branham comenta que cuando Dios bajó le dijo, ¿qué quieres, hijo? Bueno, a mí me gustaría cazar 3 ardillas y llevármelas a casa.
Bueno, hijo, di la palabra entonces. Amen. ¿Cómo? Di la palabra, porque ¿qué es lo que era el hombre en el principio? Era la palabra. Amén. Correcto. Si algo no le gustaba a Adán, él solo lo hablaba. No me gusta ese árbol allí, que se trasplante. Y ya está. Amén. Amen. Amén o no amén. Amen. Correcto. Amen. Entonces dice que el hermano Branham dijo, ¿cómo? Pide. Bueno, quisiera 3 ardillas. Y Dios le dijo, ¿y dónde las quieres? ¿Cómo? ¿Dónde las quieres? Bueno, la primera la quiero allá. Bueno, habla. Y dice el hermano Branham que él habló la palabra y ahí apareció. Amen. Ahí estaba mirándola y agarró el rifle Gloria a Dios. y le dio. Gloria a Dios. El hermano Branham ostenta, si no me equivoco hasta la actualidad, récords mundiales de dar al blanco. Wow. Un profeta siempre da el blanco. Amén o no amén. Entonces dice que él agarró la ardilla y totalmente sorprendido, boquiabierto, la agarró y se estaba yendo. Y Dios le dijo, ¿a dónde vas? Creo que pediste 3 ardillas. Gloria a Dios. Y él empezó a pedir ardillas en lugares inaccesibles para ardillas. Amén. Así es. O sea, en un imposible. Hay lugares donde usted no va a encontrar ardillas. Yo digo, ahora la quiero allí. Y ¡pam! La bala. Amen. Te falta una. ¿A dónde te vas? Ahora la quiero allí. ¡Pam! Y se fue con las 3 ardillas. Amen. ¿Qué es lo que era eso? Era el hombre regresando a su posición original. Amen. Amen. ¿Y qué es lo que era el hombre en su posición original? Hombre Dios. Amen. Y no estamos hablando que se le deba adorar a Él, porque no solo Él tiene que llegar a esa posición, sino usted también. Amén. Si usted Amen. es un hijo de Dios, Sí. si yo soy un hijo de Dios, tengo que llegar, o la palabra me va a regresar a esa posición. Amén. Hombre Dios. Amen. ¿Acaso no dice la Biblia, en medio de los dioses está Dios? Amen. Amén. O en la congregación de los dioses. Aleluya. Está Dios. Amen. Dice amén. Entonces el hermano Branham dijo, esto es solamente una probadita. Amén. Como para decirles que esto es verdad, que no es mentira. Amen. Y lo hemos experimentado en nuestra vida y yo creo que usted lo ha experimentado. Amén. Y creo firmemente, Aleluya. sin temor a equivocarme, que todos tenemos ese don y lo usamos de la manera incorrecta Amén. y traemos perjuicio a nuestra vida. Porque no nos damos cuenta en la manera en que usamos ese don divino que Dios nos dio. Porque allí está. Gloria a Dios. Dice, la semilla tiene todo lo que necesita. Ahora, si usted es una semilla, ¿vino completo o incompleto? Ahí está. Amen. Amen. Esperando que encontremos nuestra posición. Amén. Amen. Pero lo usamos incorrectamente. Gracias. Traemos mundos a existencia cuando no pesamos los pensamientos que vienen a nosotros. Viene un pensamiento y lo expresamos. ¿Cómo te va? Mal. Siempre me va mal. Bueno, siempre le va a ir mal, porque está usando usted incorrectamente ese poder. Amén. Yes. Usted ni siquiera sabe el poder que tiene, pero el diablo sí sabe. Así es. Y él nos bombardea la mente para que usemos el poder que Dios nos dio incorrectamente y traemos mundos a existencia nefastos, oscuros, ruines. Amén. Y no es la culpa de nadie. No es la culpa del vecino, no es la culpa del esposo, de la esposa, de los hijos, del pastor, del predicador. No. Simplemente que al no saber quiénes somos, no sabemos lo que tenemos. Pero la apretura, la presión que se está aproximando,
nos va a llevar a un punto de desespero. Y esa desesperación traerá a Dios a la escena. Aleluya. Y recuperaremos la mente al 100%. Amén. Pónganse de pie. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Gracias, Señor. orar. Gracias, Dios. Gracias. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos esta oportunidad Gracias. de poder meditar en tu divina palabra. Es tu palabra, Señor. En ella se encuentra la vida. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Confórtanos, libéranos, levántanos. Nadie está exento de este clima. Enfermo. Estaba leyendo, Señor, como el hermano Branham al regresar del África llegó totalmente deprimido a tal punto que atentó contra su vida. Señor, si un profeta pasó por un episodio depresivo, ahora entiendo por qué se abate tu pueblo o por qué nos abatimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escapar de esta atmósfera enferma, ruin. La incredulidad, Señor, está luchando contra la fe. Danos fe, Señor, para vencer. Permite que hoy más que nunca nos aferremos a tu palabra, que nos afiancemos de ella. Y si tenemos que escuchar algo que sea solo tu palabra, cualquier cosa que no sea la palabra, es solo muerte, enfermedad, desgracia. Ayuda a cada hermano y hermana. Yo creo, Señor, que me dirijo a tu novia y me dirijo a ella con respeto, Señor, con todo el corazón. Bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Thank you.